Hola a todos y bienvenidos al primer deck profile del canal. Esta es una sección que hemos estado planeando desde hace mucho tiempo. Queríamos agregar información adicional al deck profile porque no queríamos hacer un video en el cual simplemente le mostrásemos las cartas que usamos, sino que queríamos hacer un contenido un poco más enriquecedor para que aprendan mejor cómo funciona la baraja que vamos a mostrar. Para esta edición vamos a mostrarles un deck Cosmo, un deck clásico del 2015 que me encanta por su estilo de juego y por su temática. Pero para quienes sean nuevos con el deck voy a hacer una pequeña introducción de cómo funciona el deck, cómo es su estilo de juego y qué tipo de deck es. Para todos nuestros deck profile seguiremos una misma estructura en la cual introduciremos al deck, mostraremos las cartas, luego haremos un breve análisis de los aspectos más importantes de la baraja y el precio aproximado del deck sumado a recomendaciones económicas, porque obviamente hay cartas que son un tanto costosas en la baraja pero que pueden ser reemplazadas por una que otra buena opción. Así que chicos, espero que disfruten de este primer deck profile del canal. Para los que son nuevos con el deck Cosmo es un deck de tipo control que gana ventaja por medio de una sólida presencia en campo gracias a los Cosmo de alto nivel, ya que estos no pueden ser seleccionados por efecto de cartas, haciendo que el oponente gaste más recursos. Esto evidentemente va a ser un aspecto que nosotros vamos a aprovechar para realizar jugadas y someter al oponente en base a esta dificultad que nosotros vamos a establecer, ya que invocar los monstruos Cosmo que no pueden ser seleccionados y que además tienen un ataque bastante alto es bastante sencillo en el deck. Pero hablando de su estilo de juego, debemos recalcar que el deck Cosmo se divide en dos tipos de monstruo: en los monstruos Cosmo tipo psíquico y en los monstruos Cosmo máquina. Los monstruos Cosmo psíquicos son los monstruos de bajo nivel. Tienen la misma habilidad compartida que puedes desterrarlos para invocar un Cosmo de nivel mayor al suyo. Tu objetivo principal siempre van a ser, o en la mayoría de los casos van a ser, los Cosmo de nivel alto. Y por su parte los monstruos Cosmo de nivel alto de tipo máquina tienen la habilidad de que cuando son destruidos puedes desterrarlos del cementerio para invocar un Cosmo de nivel inferior al suyo. Esto hace que el deck tenga una gran defensa y siempre tenga maneras de defenderse, porque siempre que un Cosmo va a ser destruido vas a poder invocar a otro. Comenzando con el main deck tenemos a Cosmo Dark Eclipser. Llevamos una copia de este monstruo de nivel 9 que no puede ser seleccionado por efecto de cartas del oponente y tiene 3000 puntos de ataque. Además es un monstruo ofensivo bastante bueno debido a que podemos desterrar un Cosmo en nuestro cementerio para negar el efecto de una trampa. Seguido tenemos a Cosmo Dark Destroyer, que es posiblemente el mejor Cosmo del deck, porque es la herramienta ofensiva principal del mazo, ya que tiene 3000 puntos de ataque, no puede ser seleccionado por efecto de cartas del oponente y además cuando es invocado especialmente puede destruir un monstruo en el campo, lo cual también nos ayuda a nosotros porque nos permite destruir nuestras naves Cosmo para invocar otras, en caso de que querramos usar otro monstruo Cosmo o extender nuestras jugadas ofensivas. Para terminar con los Cosmo de alto nivel tenemos un Cosmo Forerunner, un monstruo de 2800 de ataque, fácil de invocar y que además nos va a dar 1000 puntos de vida adicionales durante nuestra standby phase para activar el efecto de cualquier Cosmo psíquico como el que contemos. Entre las naves que llevamos a uno tenemos a Cosmo Dogfighter. Cosmo Dogfighter es una excelente carta que nos va a aumentar nuestra presencia en campo debido a que durante el standby phase va a invocar un token con las mismas características que él, es decir 2400 puntos de ataque y 2000 puntos de defensa. Este token va a ser muy útil para fortalecer nuestra presencia en campo y además puede ser utilizado para invocar cualquier monstruo Link que necesitemos, como Clifford Genius o un Link Spider. Para continuar, la segunda nave Cosmo más importante del deck, un monstruo máquina de nivel 5 que nos va a permitir destruir cualquier magia o trampa del oponente, al igual que lo hacía Cosmo Dark Destroyer pero con monstruos. Cosmo Sleep Rider es una excelente forma de deshacernos del back row del oponente y la razón principal por la que este deck no requiere cartas tipo Time Twister. El que sea nivel 5 nos va a permitir acceder a Cyber Dragon Infinity o cualquier Exit de rango 5 debido a que es el monstruo que posiblemente invoquemos más. Para iniciar con los monstruos Cosmo que son psíquicos tenemos a Cosmo Tinkan. Cosmo Tinkan es el mejor starter del deck, la mejor carta con la cual podemos iniciar, debido a que nos permitirá seleccionar 3 cartas Cosmo para que el oponente añada una a nuestra mano al azar, mientras que las otras se van al cementerio. Esto va a ser provechoso porque nos va a permitir añadir una carta Cosmo y además los monstruos Cosmo que enviamos al cementerio van a poder ser reutilizados gracias a cartas que mostraremos más adelante.
Cosmo Farm Girl es otra gran carta Cosmo porque es un gran elemento ofensivo, debido a que cuando inflige daño nos permitirá añadir cualquier carta Cosmo. Y ojo en eso, carta Cosmo, no solo monstruo. Podrá sonar como un buscador un poco lento, pero durante la Battle Phase va a ser increíblemente versátil para armar jugadas ofensivas. Seguido de ello tenemos Cosmo Strongman, que nos va a invocar especialmente los Cosmos que tengamos desterrados, lo cual tiene buena sinergia con esta mecánica y los Cosmo Máquina de poder invocar otro Cosmo del deck al removerse a sí mismo. Cosmo Strongman es una gran carta para extender jugadas o para el midgame, así que dos copias están perfectas. Cosmo Windwitch es otra gran carta defensiva con la cual contamos, debido a que pagando 1000 puntos de vida va a impedir que se destruya por batalla o por efecto de cartas. Si nosotros lo invocamos como alguna nave Cosmo durante la battle phase del oponente, básicamente podremos detener su battle de forma casi instantánea. Cosmo Soul Trooper, pagando 1000 puntos de vida, nos va a permitir invocar un Cosmo Psyche que tengamos en el cementerio. Esto nos va a permitir para extender un poco jugadas, pero realmente es una carta de un uso un poco más situacional, sin mencionar de que es muy fácil de detener su efecto. Cosmo Dark Lady es una carta buenísima porque pagando 1000 niega el efecto de cualquier monstruo del oponente. Sin embargo, es un monstruo bien pesado debido a su nivel 5, así que no recomendaría sinceramente llevar más de una copia. Para terminar con la línea de monstruos tenemos a Ash Blossom. Ash Blossom es por supuesto una carta excelente para el formato, pero si ustedes no cuentan con Ash Blossom, pueden reemplazarla con cualquier otra hand trap que posean, como Effect Veiler por ejemplo, o Ghost Ogre, que definitivamente considero que si la tienen deberían jugarla, pero digo, no es indispensable, sobre todo en este deck, porque la defensa que te da Ash Blossom puede ser sustituida en teoría por otras cartas que te ayuden al control. Para iniciar con la línea de magias tenemos Darkhold, Reasoning y Emergency Teleport. Darkhold es prácticamente una carta que se explica solo. Reasoning es una carta que nos sirve porque contamos con monstruos del 1 al 9, por lo cual atinar qué monstruo vamos a tirar es bastante complicado. Y Emergency Teleport porque contamos con muchísimos monstruos psíquicos. Yendo un poco a lo que es el deck Cosmo Town. Cosmo Town es increíble porque nos permite reciclar recursos y además nos permite arreglar malas manos. Cosmo Town nos permite regresar cuantos monstruos Cosmo querramos para robarle el mismo número de cartas. Y el efecto de añadir un Cosmo desterrado pagando puntos de vida permite reciclar recursos para juegos prolongados. Como motor de robo tenemos Allure of Darkness. Allure of Darkness en este deck tienen uso en particular muy bueno, porque los Cosmo que desterremos vamos a poder recuperarlos con Cosmo Town, lo cual es un plus y hace prácticamente que el costo de Allure of Darkness sea gratis. Y para terminar con la línea de magias tenemos Scapegoat. El deck Cosmo es un deck que básicamente no usa el extra deck. De hecho, tú puedes armar el deck sin extra deck y no vas a sentir gran diferencia. Así que contar con 3 Scapegoats nos da acceso a cualquier link que nosotros querramos y además nos permite extender muchas jugadas ofensivas. Scapegoat es una carta que además se moldea muy bien a la mecánica del deck, porque no es que el deck Cosmo sea un deck que invoque masivamente. A veces basta con contar con un monstruo grande para meter presión al oponente. Con la línea de trampas iniciamos con 2 Cosmojo. Cosmojo es una excelente carta que nos permite desterrar una carta del oponente de su cementerio del campo, destruyendo un monstruo Cosmo. Esto hace que, por supuesto, tengamos opciones para deshacernos de monstruos como Chaos Max, debido a que esta carta nos selecciona. Sumado a ello tenemos Call of the Hunted, que definitivamente es una carta excelente para extender jugadas ofensivas, porque Call of the Hunted funciona perfectamente durante la Battle Phase. No va a poder permitir invocar monstruos pesados durante el turno del oponente para destruir magias o trampas. Y además, como mencioné al inicio, Cosmo Tinkan funciona gracias a que tenemos Call of the Hunted en el deck. Call of the Hunted además es una gran opción para el deck debido a que contamos con Scapegoat en main deck. Back to the Front, por ejemplo, no puede revivir monstruos Link, así que Call of the Hunted es definitivamente una mejor opción en esta versión. Para finalizar, Torrential Tribute a 3. Otra gran herramienta para ejercer control, para tener una mayor defensa y para aprovechar que nuestros Cosmo, al ser destruidos, pueden invocar otro Cosmo del deck. Iniciando con lo que es el extra deck, tenemos un extra deck que realmente no es tan indispensable y entra ya a criterio de cada uno cómo se arma. Pero para aprovechar los Scapegoat tenemos 2 Link Spider y un Proxy Dragon para invocar cualquier monstruo tipo War Reload o Topologic Bomber Dragon, debido a que nos piden monstruos de efecto. Como anticipé, un Topologic Bomber Dragon, un Firewall Dragon,
y por supuesto los Nightmare. Estos Nightmare son los de uso general. El Nightmare Griffon, por ejemplo, se usa más en lo que son decks combo o decks que realmente puedan generar recursos de más para poder aprovechar la Link Summon. En este caso considero que estos son los monstruos Nightmare que debería llevar el deck. Claro que esto es algo opcional, al igual que Firewall Dragon y Topologic Bomber Dragon. Para terminar con la línea de monstruos Link, tenemos Tears for Genius y Topologic Trisvania, que si bien nosotros usamos también bastante Backrow, Topologic Trisvania bien ejecutado es una carta increíblemente buena que puede definir un duelo sin duda. Y para terminar con los monstruos Exit, contamos con una línea amplia, bueno, no realmente muy amplia, de monstruos de Extra X de rango 5. El típico combo del Cyber Dragon Infinity, más un Constellar Pleiades, un Volcasaurus y por supuesto un Breaksword Phantom Knight. Estos monstruos en sí son un tanto situacionales, no es que los vas a usar todo el tiempo, pero sí recomendaría aunque sea probarlos. Para terminar tenemos el análisis del deck. El deck Cosmo es un deck realmente ofensivo, con una ofensiva muy buena debido a que posee monstruos muy fáciles de invocar con un ataque bastante imponente. Sumado al hecho de que no puede ser seleccionado la mayoría de ellos, el deck Cosmo tiene una ofensiva bastante pesada para el oponente y muy condicionante. Por su parte, la defensa del deck es posiblemente el aspecto mejor pulido del mazo, porque cada nave Cosmo al ser destruida nos permitirá invocar otro Cosmo, lo cual hace que tengamos recursos suficientes para sobrevivir una Battle Phase de forma óptima. Esto sumado a que nuestros Cosmo máquinas no pueden ser seleccionados, por lo menos hablando de los grandes, hace que el deck tenga una defensa excelente. La consistencia es posiblemente el aspecto menos pulido del deck, sin embargo no es que sea un deck sumamente inconsistente, ya que el deck posee buscadores. Lamentablemente, los buscadores que tiene el deck son algo lentos, pero los tiene, lo cual es un aspecto bueno, sin considerar que Cosmo Town es una carta que nos arregla más las manos y nos da una chance más de robar las cartas que necesitemos. La versatilidad del Cosmo es bastante buena porque el deck no solo depende del cementerio, sino que también hace juego con los monstruos que tienen removidos, haciendo que cartas como Cosmo Town y Cosmo Strowman sean cartas que nos permitan extender nuestras jugadas de forma bastante óptima durante el midgame. Además, cada nave Cosmo posee una habilidad distinta, por lo cual podemos sobrellevar diferentes situaciones. Por último, el recovery del deck es excelente. El recovery del deck también se le suma al hecho de que nosotros siempre invocamos monstruos Cosmo cuando son destruidos las naves grandes. Esto se suma al hecho que Cosmo Town también nos recupera Cosmos que hayan sido removidos del mismo modo que Cosmo Strowman. Así que ese es un aspecto muy bien cuidado del deck que definitivamente aporta a que este deck sea un deck bastante sólido. Para finalizar les muestro el precio aproximado del deck. El precio del deck en dólares americanos calculado con la menor rareza posible. Como verán, no es un deck del todo caro, pero si me piden mi opinión, yo les recomendaría que si están interesados en el deck, compren una base entera, porque conseguir las cartas por separado es bastante difícil. Como ya habíamos dicho, Ash Blossom es una carta que puede ser reemplazada fácilmente por Effect Tailor o cualquier otra carta que le aporte defensa o control al deck, sea Bottomless Trap Horse, Compulsory Evacuation Device o cualquier carta de ese tipo. Así que Ash Blossom está más que cubierto porque también, como mencionamos, se puede reemplazar por Effect Tailor. Firewall Dragon, Topologic Bomber Dragon y Nightmare Unicorn pueden ser, por supuesto, reemplazados por cualquier Link que ustedes posean o cualquier otro monstruo del extra que entre dentro de las posibilidades del deck. Por ejemplo, como una idea adicional, nosotros podríamos agregar otro Cosmo Forerunner para tener acceso a Exits de rango 7. Nightmare Unicorn es una carta que pueden reemplazar con cualquier Exit que ustedes prefieran, del mismo modo que Firewall Dragon y Topologic Bomber Dragon. Y eso fue todo, chicos, espero que hayan disfrutado del deck profile. Ha sido un gusto para mí poder brindarles este tipo de contenidos porque ya lo habíamos aplazado bastante tiempo y definitivamente sentimos que el canal tenía que brindar un contenido más variado. Recuerden, chicos, que nuestros análisis podrán ser muy completos, pero nunca van a ser tan completos como un deck profile en el cual les expliquemos carta por carta.
Espero que hayan disfrutado este video como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que este video no termina aquí, sino en la sección de comentarios, porque su opinión enriquece este video. Yo soy Bleaching Beard, el Exor del Duelista, y nos vemos hasta la próxima.